Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buen día, chicos, les mando un cordial saludo, esperando que se encuentre bien en sus casas. Como bien saben, soy la Miss Gloria Ricalde, soy la titular de la materia de Español 1, en conjunto con el profesor Jesús Castillo. Bueno, atrás de mí está el tema que vamos a explicar hoy y los puntos o los subtemas del cual está compuesto este tema. Bueno, el tema principal tiene por título Exposición oral de un tema, pertenece al ámbito de estudio y el aprendizaje esperado que se pretende alcanzar presenta una exposición acerca de un tema de interés general. Este tema está compuesto por 7 subtemas. El primero se llama Búsqueda y selección de información. El segundo, el guión de exposición. El tercero, explicación y descripción. El cuarto, apoyos gráficos. El quinto, el lenguaje y los recursos prosódicos. El sexto, la audiencia. Y el séptimo, la exposición. Bueno, cada uno de estos subtemas se los voy a ir explicando para que se vayan despejando las dudas, ¿ok? Bueno, el primer punto nos menciona que la búsqueda y selección de información hace referencia a obtener información pertinente y relevante sobre el tema elegido. Para ello es indispensable generar preguntas, guías que nos permitan una búsqueda o el proceso de una búsqueda de información y la selección correcta del mismo. Y con base a eso, nosotros tenemos que considerar estos 5 puntos, ¿sí? El primero es definir el tema, el otro es delimitar el tema, buscar fuentes, seleccionar fuentes y extraer información. Es decir, en el primero, yo como la persona que voy a exponer el tema que elegí, ¿sí? Tengo que saber cuál es el que yo deseo exponer. Después de que yo sepa cuál es el tema que yo quiero exponer, voy a delimitar ese mismo tema, puesto que hay muchos subtemas que se relacionan u otros temas que tienen relación con la misma. Entonces, al tiempo de delimitarlo, estoy siendo específica de lo que yo quiero exponer. ¿Sí? Para eso van a servir las preguntas guía. Después de delimitar el tema, obviamente tengo que hacer buscar fuentes. Esas fuentes me tienen que arrojar la información precisa y concisa para evitar redundancia o ambigüedades. Después de eso, selecciono las fuentes, las más confiables o las que a mi parecer me permitan enriquecer mi conocimiento sobre ese tema. Y el otro es extraer la información. Es decir, ya extraje la información de la fuente que yo elegí y ahora me voy a dedicar a sintetizar esta información para que yo pueda seguir con los siguientes pasos. Bueno, el segundo paso es el guión de exposición. ¿Sí? El guión de exposición nos va a servir para prevenir situaciones de confusión, situaciones que a lo mejor nos pueden orientar o nos pueden orillar, mejor dicho, a errores, ¿sí? Ese guión de exposición se dice que estructura el contenido, la participación, los turnos y el tiempo. Cuando se refiere a contenido, aquí dice que yo tengo que saber qué tema va a ir primero, qué tema va después, cuál es el tema que voy a presentar de último, si los voy a organizar en subtemas, por apartados, etc. En las participaciones hace énfasis a los participantes de la exposición, es decir, quiénes van a pasar primero, quién va a pasar después, quién va a dar la conclusión y para que de cierta manera se proyecte la organización que hay en el equipo, en dado caso de que la exposición se realice en equipo. Si se realiza de manera individual, pues este punto no sería tan relevante. Los turnos tienen relación con esto, ¿sí? Tenemos que saber en qué momento intervenir. De hecho, también cuando un compañero está exponiendo y a lo mejor da una información errónea, ¿sí? Yo tengo que saber en qué momento entrar
para poder aclarar ese punto que a lo mejor el compañero no sabe. También eso habla mucho de la organización y sobre todo también nos permite organizar el tiempo, el guión de la exposición en dos formas. Uno, el tiempo que yo voy a tardar exponiendo el tema y el otro es el tiempo que va a durar la exposición general. Es decir, normalmente se dice que 30 minutos, de 20 a 30 minutos es el tiempo idóneo para la exposición de un tema. Y el tiempo que debe de pasar un participante de la exposición está dentro de los 5 a los 10 minutos. Esto para hacer variado el contenido y evitar que la audiencia pierda el interés sobre el mismo. ¿Ok? Bueno, el tercer punto habla sobre la explicación y descripción. ¿Sí? Aquí dice que la explicación especifica el porqué de y la descripción señala las características. Es decir, que la explicación permite esclarecer algún significado que a lo mejor la audiencia no sepa, ¿sí? Y para que lo tenga más claro. También muestra relación de causa-efecto y también informa la definición de algún concepto que no se domine en su totalidad. Y esto se hace con la finalidad de que la audiencia despeje dudas y tenga más claro el tema del cual se está tratando. Y la descripción, como vuelvo a repetir, se menciona que señala las características. Ese suele ser el apoyo para la explicación. Es decir, si yo voy a explicar, voy a aclarar, voy a argumentar el contenido del tema, me tengo que basar en una descripción para que sea más clara. Por ejemplo, si voy a decir en el estado de, no sé, de Guerrero, cuando yo diga en el estado de Guerrero, voy a empezar a señalar características de ese estado para que ellos puedan comprender o al menos puedan procesar esa información y las dudas se vayan despejando. Por eso este punto son muy importantes también en la exposición. ¿Sale? Ahora, en el punto 4 nos menciona que los apoyos gráficos complementan una exposición. ¿Y para qué nos sirven estos apoyos gráficos? Primeramente nos sirve para sintetizar o simplificar datos complejos, ¿sí? Al momento de que yo presente una imagen, presente un mapa, presente cualquier otro formato que no sea escrito, le va a apoyar mucho a mi exposición, ¿sí? También dice que sirve para sustituir largas explicaciones del tema. Muchas personas comprenden de una mejor manera la explicación o la exposición cuando se les presenta una imagen o cuando se les presenta algo diferente al texto, ¿ok? Y también nos facilita la comprensión del mismo, ¿sí? Entonces, el de los apoyos gráficos es fundamental y para que nosotros podamos generar nuestra exposición. En el punto 5 habla sobre el lenguaje y los recursos prosódicos, ¿sí? Lenguaje escrito y lenguaje oral. Ambos son de suma importancia durante la exposición y en ambos es importante manejar estos 2, 4, 6 puntos. Tiene que ser claro, tiene que ser coherente, preciso, sencillo, directo y breve. Es decir, que al momento que yo esté realizando de manera escrita mi material de exposición, llámese papeletas, llámese mi papel bond o llámese mis diapositivas, tengo que tomar en cuenta estos puntos: claro, coherente, preciso, sencillo, directo y breve. ¿Por qué motivo? Para evitar saturar de información en nuestra proyección. Por ejemplo, acá quizás se vea que es mucha la información que se está manejando en esta exposición. Sin embargo, yo tuve que sintetizarlo, tuve que tomar las palabras claves para que no sea demasiada la información,
¿sí? Si pueden ver acá puse puntos claves en el cual yo lo apoyé con una explicación y así están cada uno de los diferentes puntos. Entonces trato de abordar esto. En el lenguaje oral trato de explicar de la manera más precisa y clara para que ustedes no tengan dudas. Entonces, este es un claro ejemplo de la exposición, tanto del lenguaje oral como tanto del lenguaje escrito como del lenguaje oral. Ahora, otro punto que nos menciona el lenguaje y los recursos prosódicos es este. Dice que tratemos de evitar el uso de muletillas, repeticiones y términos ambiguos, ¿sí? Bueno, el uso de muletillas es cuando nosotros nos estamos expresando y empezamos a decir la palabra de manera continua. Normalmente decimos o es que o ya pues y lo decimos continuo y a eso se le llaman muletillas. Al momento de que nosotros lo estemos exponiendo debemos de evitar hacerlo, porque eso refleja inseguridad, refleja nerviosismo, refleja falta de dominio de contenido. Entonces, cuando nosotros empezamos con la muletilla, es porque tenemos ese nerviosismo, ¿no? Las repeticiones, ¿sí? No es necesario repetir la información 2, 3, 4, 5, no. O sea, cuando nosotros estamos exponiendo, tenemos que tratar de decir lo más claro, preciso, sencillo y breve la información, ¿sí? Porque si le ponemos, queremos abarcar todo y explicarlo y profundizar y decir y todo, ¿sí? Eso provoca que la audiencia vaya perdiendo el interés del tema y también provoca que uno como participante de la exposición ya no sepa qué decir y repite y repite la información. Y llega al grado de que ya hasta él mismo se revuelve, ¿sí? Tengan en cuenta siempre ese punto, ¿sí? Tratar de ser precisos, sencillos y breves cuando vayan a explicar su tema. Y el último que habla de términos ambiguos. Estos términos ambiguos también pudieran ocasionar alguna confusión cuando nosotros no explicamos a qué nos referimos con esa palabra. Por ejemplo, si yo lo digo o lo escribo en mi material, no sé, esta palabra que podría decir apuntar, ¿sí? La palabra apuntar tiene dos significados. Puede ser apuntar de tomar nota y puede ser apuntar de señalar a alguien o a algo. Entonces, en el momento que nosotros estamos explicando el tema, si no esclarecemos esa parte, esa información va a ser ambigua para la audiencia y puede malinterpretar la información. También puede ser, otro ejemplo claro podría ser la palabra banco. ¿A qué nos referimos con banco? A un material o a un lugar donde yo me voy a sentar, o me refiero a una empresa o institución donde yo retiro o hago transferencia, retiro dinero, etc. Entonces, cuando nosotros estemos hablando sobre palabras que pudieran ser ambiguas, tenemos que referir a qué significado específicamente nos estamos dirigiendo, ¿sí? Bueno, chicos, este es muy, muy, muy importante para que lo tomen en cuenta y cuando vayan a hacer su material, precisen qué información van a poner. De aquí nos vamos al punto 6. El punto 6 habla de la audiencia. Acá se maneja una palabra que dice supone, atención y análisis. Bueno, se pone la palabra supone porque el hecho de que la audiencia esté sentada mirándote en silencio no significa que te esté prestando atención. A lo mejor nada más tiene esa actitud por respeto, pero su mente está en otro lado. Por eso se dice que supone atención y análisis.
pero en realidad esa es la actitud o la conducta que debe de tener un público o una audiencia. ¿Para qué? Para que de esta manera la audiencia pueda comprender la estructura del mismo, es decir, cuál es la parte inicial, cuál es la parte central, cuál es la parte final de la exposición. Y si la audiencia no presta la atención requerida, pues no va a poder tener una participación activa o una escucha activa. Espero que sí me esté dando a entender con esto. ¿Sí? La audiencia debe de tener el respeto debido. Uno, no debe de estar mirando a otros lados, ¿sí? No debe de estar con los brazos cruzados, no debe de estar platicando con la otra persona, debe de estar viendo fijamente a las personas que están exponiendo para que pueda comprender el tema, ¿sí? Y una de las formas también de la participación activa de la audiencia es tomar notas y realizar preguntas. Pero esto de realizar preguntas, lo más ideal sería hacerlo hasta el final para no interrumpir a las personas que están exponiendo el tema que han elegido. Y otro punto que quiero abordar, que es el de los recursos prosódicos, que también pertenece a a este punto, al punto 5. Me enfoqué más en este y se me pasó mencionar este. Los recursos prosódicos tienen relación con la vista, gestos, ademanes y todos los movimientos que nosotros hacemos al momento de explicar esto para fortalecer la exposición. ¿Sí? Una persona cuando está exponiendo tiene que tener una vista panorámica, es decir, ver a todos los lados de la audiencia para que la audiencia también se sienta de cierta manera incluida en la exposición y no ver solamente en un ángulo específicamente. Los ademanes que uno va haciendo es como para hacer referencia al tema o al contenido que se está tratando. ¿Sí? El volumen de voz, el tono de voz, los desplazamientos, las lecturas que se pudieran realizar, etcétera, que también juegan un papel muy importante dentro de la exposición. Bueno, haciendo una recapitulación así breve, ¿sí? Chicos, esto es de suma importancia debido a que casi en todas las materias les piden que ustedes realicen exposiciones de temas y la mayoría no sabe o no tiene la información correcta de cómo poder desarrollarla, ¿sí? Entonces, bueno, acá están los 7 pasos. Espero que les pueda servir y en el momento que ya podamos regresar en las aulas, lo puedan llevar a la práctica. Bueno, espero que haya quedado claro. Me despido de ustedes, esperando que tengan un buen día. Gracias.